Hola. 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 Hola, 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 sí. Ya, estamos. Hola, hola. Apreciados hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, espero estemos bien. Estamos llevando durante estos domingos un estudio acerca del libro de los Hechos. Durante todo este tiempo que nosotros hemos estado estudiando estos domingos pasados, nos hemos centrado en el estudio de los hechos en un lugar específico. Ese lugar es Jerusalén. Acá tenemos un pueblito, o dos pueblitos, mejor dicho. Tenemos ahí a Jerusalén, la parte de acá. No sé si lo logran ver. Ahí nos hemos estado concentrando durante todas estas semanas pasadas en Jerusalén. ¿Ya? Listo. La iglesia ha ido creciendo, muchas personas, miles de creyentes se habían añadido a la iglesia en este movimiento cristiano que estaba con mucho ímpetu. Así que la iglesia no debería quedarse estancada allí en Jerusalén. Habían tanta gente. En mi rebaño decían en el estudio de la semana pasada, es que tanto sabían ya pues que hasta que ya por la comida ya estaban ya. Por muchos, tanta gente, pues, ¿dónde para que coman, ¿no? Y esa era la realidad. Había cantidad de gente aquí en Jerusalén y el evangelio no podía quedarse estancado ahí en Jerusalén. Tenía que pasar a más allá. Y queremos llegar a Samaria, que es, vamos, más allá de Jerusalén. Para llegar entre Jerusalén y Samaria, ¿cómo hacemos para llegar aquí? Pasa esto. Y en este estudio, nos vamos a centrar en estas 2 semanas que vienen. En el ministerio de Esteban. Esteban vendría a ser como un puente que conecta a Jerusalén y Samaria para que el evangelio llegue de Jerusalén a Samaria. Vamos a verlo por qué. Durante 2 semanas vamos a estar estudiando acerca de esto, esta y la próxima semana. Vamos a orar para empezar. Amado Señor, estamos agradecidos por tu fidelidad, agradecidos porque tu evangelio ha llegado ahora hasta nosotros y tú has abierto puertas de diferentes maneras, tal vez no a gusto del ser humano, pero tu obra es perfecta. Queremos aprender de tu palabra, queremos escudriñarla y queremos, Señor, que tú seas quien nos ilumines, quien abre los entendimientos de mis hermanos y me des la capacidad también para poder enseñar conforme a tu voluntad. En tu santo nombre, amén. Muy bien. El... Ustedes se acordarán el tiempo de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, fue algo con una experiencia que yo pude vivir en la pandemia cuando empezó. Yo estaba trabajando en una empresa, ¿sí? Y pues ahí éramos un grupo de trabajadores. Recuerdo que un domingo salimos de acá con algunos jóvenes y vimos, ¿no? El decreto del presidente Vizcarra en ese entonces que nos decía va a haber cuarentena
así que no van a trabajar, va a haber cuarentena. Voy al siguiente día a la empresa. Llegamos a la empresa y viene pues el jefe, ¿no? Y entonces comienza como que darnos una charla motivacional y nos dice, muchachos, el jefe hablaba así, decía, ustedes van a arrugar, muchachos, van a irse a sus casas o van a trabajar conmigo. ¿Qué van a decidir? ¿Trabajamos durante estos 15 días? ¿Ustedes van a arrugar? Nos decía, ¿no? Y nosotros pues llenos de la emoción también, no señor, hasta la muerte, señor, decíamos nosotros. Hasta la muerte, Señor, vamos a estar acá. O sea que nosotros, pues, toitos ahí gritamos la emoción, la algarabía en ese momento. Listo, a trabajar, muchachos. Y nos vamos a trabajar. Siguiente día se acabó la chamba. No había nadie. 2 días después, el jefe nos dice, muchachos, tienen que irse. Porque ¿de dónde los voy a pagar? Una pésima decisión que tomé. Que al final fue toda una odisea para llegar a mi casa. Ya los contaré en otro momento, en otro estudio. Pero bueno, una pésima decisión. ¿Por qué? ¿Por qué no estuvimos firmes en ese momento? Porque simplemente ni siquiera lo había pensado en quedarme esos 15 días. Ni siquiera había pensado en las consecuencias que va a tener esta pandemia, en cómo la fuerza que iba a llegar a esta pandemia. No lo había pensado en eso. Fue dictado en ese momento por mis emociones, por el momento, por la algarabía del momento. Entonces no había una determinación en mi vida, simplemente había una emoción que había detrás, y esto pues se tumba rápidamente, pasan las circunstancias y se cae, se tumba. El estudio de hoy, hermanos, lo he titulado Firmes en la verdad hasta la muerte. Pero ahora sí con determinación, ¿eh? Ahora sí de verdadcito. Firmes en la verdad hasta la muerte. Nosotros hemos aceptado el Evangelio. Y cuando nosotros aceptamos el Evangelio, estoy seguro que todos los que estamos aquí, la mayoría, mejor dicho, los que estamos aquí, en algún momento, hemos dicho con nuestros labios, Señor, yo quiero seguirte por toda la eternidad. Yo quiero seguirte hasta la muerte, han dicho otros. Cuando tú diste tu testimonio en el bautismo, ¿sí? Fuiste que tú prometiste, ¿hasta cuándo te van a seguir? Te preguntaron, ¿y qué dijiste? Por toda la eternidad, hasta la muerte, toda la vida. Así que esta es una promesa que nosotros nos hemos hecho, pero de ahí, de la palabra a la acción es otra cosa. Y gracias a Dios que estás aquí. Y durante estas semanas vamos a ver acerca de esto, que debemos estar nosotros firmes hasta la muerte, firmes por toda la eternidad, ¿sí? Vamos a ver esto según Hechos capítulo 6, ya vayan buscando en sus Biblias, Hechos capítulo 6, versículo 8. ¿Y saben hasta cuánto le vamos a dar este estudio? Hasta el capítulo 8, versículo 3. Es un desafío grande. Gracias, hermano. Gracias. Y otro desafío hubiese sido darle sin mis apuntes. Bien. Firmes en la verdad hasta la muerte. Vamos a ver el 6, 8 hasta el capítulo 8, versículo 3. Por eso decía, tienen que soportarme por 2 semanas seguidas. Esta y la próxima semana para poder finalizar este estudio. Firmes en la verdad hasta la muerte. Va a implicar varios aspectos, ¿sí? Estar firmes en la verdad hasta la muerte va a implicar aspectos como vivir y compartir la verdad. Primero, esto vamos a desarrollar desde el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 7, versículo 1. Además de esto, estar firmes en la verdad hasta la muerte va a implicar defender la verdad. He puesto un personaje que esta semana fue asesinado, ¿no? En los Estados Unidos, Charlie Kirk, creo que es su nombre, ¿no? Que fue asesinado esta semana. Defender la verdad. Y otro aspecto que va a implicar, que lo que implica estar firme hasta la muerte es sufrir por la verdad. Así que en esta semana, en el día de hoy, nos vamos a centrar aquí.
vivir y compartir la verdad. Las próximas semanas, nuestro desafío es terminar con nosotros dos. Vamos a ver ahora quién era Esteban. A ver, ya están todos con su Biblia, ¿verdad? Listo. Leemos. Dice así. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llevados los libertos y de los de la Cirene y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra ese lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Eso vamos a estudiar el día de hoy. Primero, vamos a ver quién era Esteban. ¿Quién es nuestro personaje? Vamos a presentar a nuestro personaje. ¿Quién era Esteban? Esteban proviene de una palabra griega que es estéfanos, que significa corona. ¡Wow! Corona, o sea, victorioso, alguien que triunfa. Era el significado de Esteban, estéfanos. Proviene de una palabra griega y esto hace indicar que posiblemente, bueno, estos nombres, al ser griegos, pareciera que Esteban tenía una ascendencia griega. Era judío con ascendencia griega, ¿sí? Este era Esteban. Bien. Esteban era un creyente, un hermano. No sabemos, hermanos, en el momento exactamente, en qué momento Esteban aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. No sabemos. Quizás habrá sido en la primera prédica de Pedro, donde que se arrepintieron 3,000 personas. Habrá sido en la otra prédica de Pedro, donde que se agregaron 5,000, ¿no? No sabemos en qué momento, o en algún otro momento, no sabemos en qué momento exacto Esteban aceptó el evangelio. Pero lo que sí sabemos es que Esteban lo aceptó con determinación. Esteban lo aceptó de verdad. Aceptó el evangelio con toda su alma y con todo su ser. Esto vamos a verlo. Ahora, wow, ese efecto no lo puse, pero ya. Gracias. Ahora, Esteban, seguimos viendo nuestro personaje. Esteban fue la semana pasada, ¿se acuerdan el estudio de la semana pasada? Yo sé que sí, ¿quién no va a acordarse? Una semanita, hermanos. La semana pasada estudiamos que había una necesidad allí en la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál era la necesidad? Que estaban las hermanitas o los hermanitos hablando: oye, a tal fulano no le llega comida. ¿Será porque es griego? Estaban murmurando entre ellos. Estaban entre ellos murmurando por una realidad justa. Que algunas viudas no estaban llegando los alimentos que a otros sí les llegaba. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Y también como tenían todas las cosas en común, se necesitaba equidad y se necesitaba que se suplan las necesidades de aquellas viudas necesitadas. Y como no había esta equidad, había un problema. Los apóstoles no podían resolverlo solos porque eran solamente 12 para más de 20,000 personas que nos hicieron meditar la semana pasada. Entonces, como no podían resolver el problema, los apóstoles convocaron a toda la iglesia, convocaron a la multitud y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a elegir a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que puedan dedicarse a esta tarea administrativa, para que lleguen los alimentos a los demás y así los apóstoles pueden dedicarse a la oración y a la palabra de Dios. Entonces, cuando todos dijeron: listo, vamos a la elección,
Ahora, ¿quién? Todos, ¡fua! Primerito, Esteban. Digo, ¿por qué primerito? Porque le veo acá primero en la Biblia. Es el primer nombre de los otros 7. Primerito. Dijeron, oh, ¿ahora quién? ¡Pum! Toditos. ¿Han visto cuando jugamos a veces al voluntario? Decimos, cierren los ojos y digan quién. ¡Wow! Así lo veo que le hicieron a Esteban. Entonces, primerito, el candidato número 1, Esteban. Listo. Esteban. Entonces él fue uno de los elegidos por la iglesia para dirigir la distribución de los alimentos. Eso lo encuentran en el 5, versículo 5. ¿Por qué creen que Esteban fue uno de los elegidos? Por estas cualidades que vamos a verlo ahora. Cualidades que tenía Esteban. Esteban poseía cualidades como: él era lleno de gracia, pero también era lleno de poder. Y quiero resumir las cualidades de Esteban en estas dos cosas: lleno de gracia y lleno de poder. ¿Cómo es esto? Dirán. Porque normalmente cuando nosotros decimos, ay, el hermano tiene gracia, porque, no sé, podemos hablar, decir, nuestros hermanitos sugieres tienen gracia, ellos me dejan pasar aunque llegue al último. Ellos tienen gracia. No, pero nuestro hermano, no sé, nuestro hermano anciano Paco tiene poder. Ese nos tiene poder. Y muchas veces lo llamamos gracia y poder, porque el poder es como que te impone, y la gracia es algo tolerable, lo podemos llamar así, ¿no? Son aspectos que se tienen y son necesarios en el cristiano, manteniendo el equilibrio. La gracia y poder sí se puede juntar en un solo cuerpo humano, y lo tenía Esteban. Gracia y poder de Dios, ¿sí? La gracia de Esteban. Bueno, ¿qué significará la gracia? Gracia es favor inmerecido, hermanos. Es un favor que se obtiene sin merecerlo. Y bueno, y cuando dice lleno, la palabra lleno, cuando vemos en la Biblia, la palabra lleno significa controlado. Por ejemplo, cuando escuchamos y vemos, cuando leemos lleno del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo está controlando esa vida. Lleno de ira, la ira está controlando esa vida, no lo puede dominar. Cuando Esteban dice que era lleno de gracia, porque la gracia estaba controlando la vida de Esteban. La gracia era parte de él, ese favor que Dios le había dado, el favor inmerecido, lo había tomado de Dios. Todo lo que Esteban era, no era por él, por sus capacidades, sino por las capacidades que Dios le había dado en gracia. Y esas capacidades era parte de su vida, era parte de él. Así que por eso Esteban fue lleno de gracia, de su vida emanaba gracia. Y también era Esteban lleno de poder. ¿Poder para qué? Vemos ahí, ¿no? Que Esteban tenía poder que Dios lo había dado a los apóstoles. Los apóstoles podían hacer señales y milagros. Y ahora la primera persona, el primer cristiano que veo en la Biblia que también hizo señales y milagros, al igual que los apóstoles, es Esteban. Porque él también tenía el poder dado por Dios. Y tenía poder para hablar el evangelio con denuedo, con valentía también. Y esto lo vamos a ir viendo durante el estudio. Este poder que Dios le había dado. Y estas dos cualidades no nos olvidemos. Gracia y poder. No nos olvidemos de esto, porque durante todo el estudio que vamos a ver evidenciado estas cualidades en la vida de Esteban. Gracia y poder, entonces, son dos cosas que se armonizan, deben armonizarse en un cristiano. Ese era Esteban, ¿claro? Espero que sí. Espero que esté claro. ¿Quién era Esteban? ¿Quién es nuestro personaje? Ahora vamos a ver sus verdugos. Los verdugos de Esteban. Ya, estamos en la historia. Esteban estaba tranquilazo, haciendo señales, milagros, predicando el evangelio, predicando la verdad. Estaba todo chévere, estaba bacán Esteban, hasta que llegan algunos verdugos a querer disputar contra él en primera instancia.
y vamos a ver qué es lo que pasa en la historia. Así estaba Esteban, ve, como ese árbol, un árbol grandazo, y llegan algunos a querer tumbarlo, a querer moverlo. Pero Esteban estaban bien cimentados, sus raíces estaban bien profundas. Y vamos a ver los primeros verdugos que tuvo Esteban, que son los libertos. Los libertos. ¿Quiénes eran estos libertos? Estos libertos, bueno, para conectarnos con la historia, entonces, cuando Esteban predicaba el evangelio, la verdad, cuando Esteban estaba en la verdad y predicando la verdad, se presentaron un grupo a querer disputar contra él, a querer tumbar su fe, a querer bajarlo de donde Esteban estaba. Y aparecieron pues estos libertos. Estos libertos, se dice que se le conoce como libertos porque eran descendientes de algunos esclavos judíos que habían sido llevados a Roma por un emperador llamado Pompeyo, 63 a.C. Fueron llevados hacia Roma y luego fueron liberados estos esclavos, y estos retornaron a diferentes partes del imperio romano. Y los descendientes de estos se les conocía como los libertos. Estos libertos provenían de diferentes lugares, como por ejemplo de Cirene, menciona allí. Y ahí podemos notar de Cirene. ¿Se acuerdan quién era además de estos de Cirene? Ajá, ese mismito, José de Cirene, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Simón de Cirene también, ¿no? Algunos personajes de Cirene. Habían libertos también que eran de Alejandría. Alejandría era un pueblo muy culto, con muchos estudios. Alejandría, ¿se acuerdan otros de Alejandría? Ajá, ese mismo, Apolos, por ejemplo, era de Alejandría, ¿no? Habían también los libertos, gente de Cilicia, por ahí queda Cilicia. ¿Y saben qué? En toda esta región de Cilicia hay también un lugar que se llama Tarso. Y posiblemente Saulo o Pablo era de un liberto de aquí, de Cilicia. Y habían otros que provenían de Asia, ¿sí? Por ahí más o menos, de Asia. Así que miren, se habían juntado de diferentes partes del mundo romano, se habían juntado un grupo de diferentes lugares, habían unido fuerzas. ¿Qué importa las diferencias de lengua, las diferencias de cultura, diferencias que ellos podrían tener? No importaba eso, pero se juntaron todos uno para debatir contra Esteban. Esto hicieron los libertos. Pero ¿saben qué, hermanos? A pesar que era un grupo, ahí está, por ahí podemos tener, ahí están, más o menos, ¿ya? Los libertos ahí están con Esteban. Un grupo contra una persona. Varias cabezas contra una sola cabeza. Un grupo contra una persona. Quisieron tumbarlo, quisieron derribarlo a Esteban en su fe. Pero sin embargo, no pudieron. No pudieron, ¿por qué? Porque Esteban estaba lleno de la gracia y el poder de Dios. Porque Esteban tenía el poder y la sabiduría que Dios le estaba dando. Y como él tenía la sabiduría, no había nada, no había una mente humana, no había filosofía humana que pueda derribar a la sabiduría que Dios podía dar, que Dios dio a Esteban. Así que Esteban es de verdad aquí triunfante, por algo su nombre es Corona, ¿no? No pudieron derribarlo. Y bueno, como no pudieron derribarlo, ¿qué hacemos? No tuvieron otra opción que ir por el plan B. ¿Cuál es el plan B? Contratar testigos falsos. Ir por la mentira. Contratar testigos falsos, así como contrataron testigos falsos contra Jesús, también lo hicieron contra Esteban. Entonces estos contrataron testigos falsos, ¿no? Estos testigos falsos, motivados por el soborno que habían recibido, comenzaron a hablar falsos testimonios y blasfemias hechas contra Esteban, ¿no? Que diciendo que él está blasfemando
contra Dios y contra Moisés. Ahora, estos testigos falsos que contrataron alborotó a otro grupo de verdugos, a el pueblo presente y al concilio supremo, donde estaban el sumo sacerdote, donde estaban los escribas, donde estaban los maestros de la ley religiosa. Contrataron aquí alteraron, ¿no?, la mente del concilio supremo. Ahora estos, ¿qué hicieron? Lo arrestaron, lo arrebataron de donde estaban y lo llevaron hasta el concilio para ser juzgado. Eso pasó con Esteban. Entonces el orden es esto. Primero, disputó con los libertos. No pudieron los libertos contra él, contrataron falsos testigos para llevarlo, para condenarlo. Y estos falsos testigos alteró al pueblo presente y al Sanedrín. Al alterarlos, los llevaron al concilio para juzgar a Esteban por sus cargos, ¿no?, que tenían contra él. ¿Qué cargos tenían contra Esteban? Las presuntas 2 blasfemias por lo cual Esteban serían juzgados son 2, hermanos, y ambas son muy serias. Uno es hablar contra el templo. Hablar contra el templo fue el primer cargo que se lo imputaron a él, ¿no? Lo acusaron de que aquel Jesús a quien Esteban seguía va a destruir el templo. Decían: Esteban está predicando, está diciendo, este templo se va a destruir. Fue el primer cargo. Y este cargo, hermanos, era de verdad serio. ¿Saben por qué? Porque para el pueblo de Israel, para los judíos, el templo era como que la morada de Dios. Allí en el lugar santísimo moraba la presencia de Dios. Y hablar contra su templo, donde que había muchos rituales, muchas cosas, esa era hablar contra Dios mismo. Entonces era un cargo pues muy serio que se lo estaban imputando a Esteban, ¿no? Además, el segundo cargo que lo imputaron era hablar contra la ley de Moisés. Dijeron: Esteban quiere destruir nuestra ley, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Esteban quiere destruirlos. Está hablando contra ello. Estos fueron los 2 cargos que tuvieron contra Esteban. Estos cargos, hermanos, sin embargo, no eran acusaciones inventadas, sino de mala interpretación. ¿Por qué? Porque Esteban predicaba lo que su maestro, lo que Jesús hablaba. Y Jesús también predicó y dijo en Juan 2:19: destruyen el templo y en 3 días lo levantaré, dijo Jesús. Y Esteban predicaba lo que Jesús predicaba. Además, sabemos que Jesús vino a cumplir la ley y a poner fin al antiguo pacto para dar inicio a un nuevo pacto en el cual nosotros estamos hoy. Y Esteban predicaba esto, predicaba que el templo iba a ser obsoleto, predicaba que ahora la ley está cumplida en Cristo y que ahora estamos en una era de la gracia. Y tal vez Esteban predicaba esto, pero ellos lo entendían literalmente. Y al entenderlo literalmente o interpretarlo, o quizás se lo interpretaron bien, pero al querer condenarlo con estos cargos, lo acusaron de esto. Pero ¿ustedes creen que en realidad el celo era por esto? Por lo que nuestros hermanos nos han enseñado las semanas pasadas, no lo creo, hermanos. Lo que ellos estaban más interesados era en su honor, en su prestigio, en su reputación, en sus bolsillos. En eso estaban más preocupados ellos. Ahora, ¿qué pasó con Esteban? Esteban, en medio de la opresión, hermanos, bueno, cuando a un preso lo llevan, ¿no? Cuando vemos a un preso, ¿qué se nos viene a la mente de ese preso? ¿Cómo, cuando un criminal es arrestado, cómo vemos a ese criminal? Un criminal bueno, o sea, un criminal. Va a estar cicatrizado, va a estar pues ahí
no sé, con su cara enojado, de repente ahí, que te da miedo, ¿no? Con la mirada nomás. A mí me da miedo, hermanos, mirar a los... Yo no quiero encontrarme con, no sé, con sicarios, esto, me da miedo hasta mirarle. ¿Por qué te mira? Cuando toman fotos, ¿no? Dicen, este es el sanguinario que fue capturado, lo toman fotos. Se ve, pues, ¿no? Se ve en el rostro. Se ve en el rostro la cara de un criminal, de un endemoniado, ¿no? Eso normalmente ha de suponerse cuando se captura a un criminal. Pero ¿saben cómo lo vieron a Esteban? Su cara resplandecía como la de un ángel. Esteban no era un demonio. Esteban tenía el rostro resplandeciente como la de un ángel. ¡Guau! ¿No? Así estaba Esteban, resplandeciendo, ahí juzgado, y el más tranquilazo, ahí, resplandeciendo como un ángel su rostro. Podemos decir, wow, Esteban es un hombre impresionante, ¿no? Bueno, ¿por qué creen que Esteban resplandecía su rostro como un ángel? Porque Esteban estaba lleno de la gracia de Dios, hermanos. Y al estar lleno de la gracia de Dios, sabía que todo lo que a él le pasa para bien. Estaba confiando en el Señor en todos los aspectos de su vida. Y esa confianza que tenía él en Dios no le preocupaba. No estaba angustiado, preocupado o gritándolos. Perdón. O gritándolos a los demás, ¿por qué lo capturaron inocentemente? No sé, dijeron, no, ustedes están blasfemando, me están acusando de cosas que yo no he dicho. No estaba diciendo esto, Esteban, ¿sí? Esteban estaba lo más tranquilo, estaba bien, estaba en paz. Así respondió Esteban en medio de la opresión, hermanos. Eso respondió Esteban en medio de la opresión. La verdad, hermanos, la verdad, muchas veces la verdad tiene que ser la verdad no es para quedarnos callados. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos, hermanos, que nosotros, a ver, hermanos, nosotros tenemos la verdad. Hemos conocido la verdad. Y esta verdad no es para mantenerlo oculta, hermanos. Es para decirlo y a veces va a incomodar. ¿Sí? Hace varios años, será unos 8 años atrás, quizás 9, yo salí una vez aquí a orar por la cena del Señor. Salí acá a orar, era las primeras veces o la primera vez quizás que salí a orar aquí. Y cuando yo oraba, tradicionalmente, por lo que he aprendido anteriormente, en mi niñez tal vez, yo oré diciendo, Señor, bendice estos santos símbolos, Señor. Oré así, diciendo, estos santos símbolos, bendícelos, Señor. ¿Saben qué? Cuando yo salgo a la puerta afuera, un hermano me llama, oye hermano, ven acá. Sí, hermano. ¿Qué has orado? Por la cena del Señor, hermano. ¿Pero qué has dicho? Que el Señor bendiga el pan, hermano. ¿Pero qué más has dicho? Me dice el hermano, ¿no? ¿Pero qué más has dicho? Yo ni me acordaba lo que he dicho. Y él me dice, has dicho, bendices tus santos símbolos. ¿Sabes qué? Estos no son santos símbolos. El único santo es Dios, es Cristo Jesús. Estos son símbolos que el Señor ha puesto, pero no son santos. El santo es Jesús. ¿Estaba en lo correcto? Sí, estaba en lo correcto, hermanos. Jesús es el santo, ¿ya? Y como Él era el santo, bueno, yo estaba y yo me quedé, lo miré así, hermanos. Claro que no lo voy a mirar así porque es un momento, pero en mi corazón estaba, ay, gracias, hermano.
En mi corazón, hermanos, estaba con un odio, decía, es que me incomodó, pues, hermanos. Me incomodó, yo salí bacán y me incomodó. Pero ¿saben qué? Hay una frase y hay un dicho que dice que las verdades duelen, ¿sí? Y las verdades incomodan, hermanos. Cuando nosotros estamos en la mentira, viviendo la mentira o andando la mentira tal vez, y te dicen una verdad, te incomoda. Pero a esto estamos llamados. Y gracias, hermano, que me has dicho eso. Gracias. Porque así pude escudriñar esa parte de la escritura. Me leí un libro para aprender de esto, si es que son santos o no. Y descubrí, hermanos, que el santo es Cristo Jesús. La Iglesia Católica lo toma tal vez como santo esto. Y me aprendí eso. Porque las verdades duelen, pero ayudan. Las verdades ayudan, hermanos. Y Esteban aquí estaba predicando la verdad del Evangelio. Estaba predicando lo que era, hermanos, lo correcto. Estos religiosos estaban en el error. Habían matado a Cristo Jesús. Estaban en lo incorrecto. Y Esteban lo único que hacía era hablar, compartir su verdad. Él vivía la verdad, lleno de gracia y amor y poder, y lo compartía. Y esto incomodó, esto generó odio en los libertos, generó odio en los falsos testigos, que no sé si odio, pero ellos querían plata, pero se convirtieron ahí en sus verdugos. Generó odio en estos principales sacerdotes, en el Sanedrín, en el Concilio Supremo, porque las verdades incomodan, las verdades duelen, hermanos, pero es correcto hacerlo. Yo te pregunto, ¿qué tan incómodo eres donde vives? Si ves algo en el error, si ves una mentira, o no sé, algún robo, etcétera, etcétera, algo que no es un principio cristiano, y lo dejas pasar, no estás viviendo como Esteban. Si queremos ser llenos de gracia y de poder, queremos mostrar esto en nuestras vidas, queremos compartir esto en nuestras vidas, vamos a incomodar, hermanos. Y esto, pienso que cuántas veces yo he tenido oportunidad de incomodar y no he incomodado, claro, ¿por qué? Porque tienes roche. ¿Por qué? Porque puede hacer que te odien. Y eso ha pasado conmigo y no sé contigo. Pero cuando, hermanos, nosotros vemos que alguien está andando en el error, está en el engaño, tenemos que hablarlo. ¿Va a doler? Sí, va a doler. Puede servir para esta persona o puede ser que también te odien. Y ese odio va a producir varias cosas que lo vamos a ver otra semana. Pero tenemos que compartir, hermanos. Tenemos que hablar la verdad. Otra vez repito, ¿qué tan incómodo eres? Si es que estás cómodo, bacán, la pasas chévere, nadie te aborrece, nadie te dice nada con el mundo donde estás, quizás no estás compartiendo tu verdad. Cuando compartes tu verdad, si más lo compartes, vas a ver qué tanto te van a odiar y vas a ser incómodo para los demás. Y esto se va a ver, porque esto es lo que nos enseña aquí Esteban, ¿no? Bien. Firmes en la verdad hasta la muerte, entonces. Nuestro primer aspecto que hemos visto es vivir y compartir la verdad. Esteban vivió, compartió la verdad, ahora fue arrestado, lo presentaron cargos contra él, en su contra. ¿Cómo va a responder Esteban a estos cargos? ¿Qué va a decir Esteban a estos cargos? ¿Y qué va a llevar? ¿A dónde va a llegar todo este asunto, toda esta historia? Lo vamos a ver la otra semana. ¿Cómo se va a defender Esteban? ¿Y qué va a pasar después de esto? Lo vamos a ver la otra semana. No falten, hermanitos, por favorcito, que la próxima semana completamos el estudio. Lo vemos a dónde llega todo este episodio que estamos estudiando el día de hoy. Vamos a ir a orar. Gracias, amado Señor Jesús, por darnos la verdad. Muchas gracias porque te conocimos a ti, Jesús, y en ti encontramos la verdad porque tú eres la verdad. Gracias por ello. Te pido que tú nos ayudes
a poder vivir en verdad, vivir en gracia y poder compartir esa verdad. Ayúdanos, Señor, a poder compartirlo con los demás. Y si hay personas que se afectan o que nos pueden odiar por esto, ayúdanos a nosotros resplandecer nuestros rostros también, o nuestro corazón, mi Dios, con la paz que tú nos das. Ayúdanos a empaparnos de ti, a invertir en ello, en poder ser más como tú para resplandecer en este mundo de tinieblas. Mi Dios, en tu nombre oramos por esto, deseando que tú nos sigas ayudando, iluminando en la continuación de este estudio la próxima semana. En tu nombre, amén.